Estimados oyentes, queridos compañeros, tengan ustedes muy buenas tardes. Daniel Galazo tiene el gusto de saludarlos en esta una nueva puesta en el aire de Yo nací en este país, un espacio en donde pretendemos que la memoria no descanse, correspondiente a este martes 31 de mayo del 2026, posible, como siempre expreso, gracias a la operación técnica en estudios de nuestra compañera y amiga Diana Álvarez, y a la producción general y de contenidos, en particular de mi compañera de siempre, Rosana Pulido. Vamos a dedicar el programa de hoy a destacar un triste episodio sucedido durante la llamada fiebre del caucho, en Putumayo, en la selva amazónica, como un eslabón más de lo que fue el capitalismo, el extractivismo, la explotación en nuestro continente, que haciendo memoria nos va a llevar a recordar episodios como el de las bananeras en Centroamérica, a manos de la United Fruit, la forestal en nuestro país, y así podríamos seguir en este eslabón de explotación, miseria, que va sembrando, o que fue sembrando y que sigue sembrando hasta hoy, este despiadado sistema capitalista. A principios del siglo XVIII, el naturalista francés Charles de la Condamine comenzó a prestarle atención a las propiedades de la goma amazónica, pero fue recién en 1839 cuando una serendipia, aclaremos, serendipia es un término que implica un hallazgo valioso que se produce de una manera accidental o casual. Decía que fue recién en 1839 cuando, a través de una serendipia, permitió al inventor bostoniano Charles Goodyear crear el proceso de vulcanización, haciendo la resina inmune a los elementos y convirtiéndola en un componente esencial de la revolución industrial en marcha. La apoteosis apareció cuando en 1887 John Dunlop patentó el neumático. Ello dinamizó una emergente industria extractiva en Bolivia, Ecuador, Colombia, incluso Venezuela, pero sobre todo Brasil y el Perú, es decir, en el territorio de la vasta Amazonia. Mientras esto ocurría, un veinteañero nacido en Rioja, San Martín, esto en Perú, comerciante de sombreros con solo estudios primarios pero gran talento para los negocios, vio la oportunidad, hizo los suyos los mandamientos del capitalismo más salvaje, es decir, impunidad y libertinaje fiscal, materia prima y mano de obra gratuita o casi, y eliminación de la competencia. Entonces, este personaje se trasladó a Iquitos, Perú, y desde ahí, como hiciera tiempo atrás Carlos Fermín Fitzcarrald, conocido como Fitzcarraldo, pero su verdadero nombre era Brian Sweeney Fitzgerald, no pudiéndose pronunciar correctamente por los nativos del lugar, este Fitzgerald se transformó en Fitzcarraldo como el título de esa extraordinaria película del año 82 que dirigiera el alemán Herzog y que recomiendo ver, que tiene que ver con el tema que estamos hablando. Decía que este personaje se había trasladado de Iquitos y desde ahí, como hiciera tiempo atrás, Fitzcarrald, en Madre de Dios, miró hacia el noreste y se dijo: ese será mi reino. Llegué a ser el hombre más rico del país. Como casi todos los empresarios de Lampa, Julio César Arana, de él se trata, o a él nos referimos cuando decíamos este veinteañero nacido en Rioja, San Martín, Perú, comenzó su cartera fungiendo de esbirro violento. Se hizo habilitador, es decir, nuevo nombre para un viejo oficio de esclavista consistente en ofrecerles a los nativos productos que deseaban o necesitaban a precios absurdos, a la vez que menospreciaba el caucho que estos recababan de los árboles. Así, se tenían que trabajar 4 años para pagar un pantalón
y la vida entera no alcanzaba para cancelar un rifle o una máquina de coser. Pero ese no era el problema. Los pendientes se heredaban de padres a hijos. También la deuda. La persona podía traspasarse de uno a otro cauchero. Siguió su escalada Arana, comprando deudas y territorios a la mala a empresarios colombianos, y así, en solo unos años llegó a trazar un imperio verde y gomoso de 5.744.000 hectáreas, entre el Putumayo y sus afluentes, los ríos Igara-Paraná y Cara-Paraná, instalando dos grandes bases de operaciones en La Chorrera y El Encanto. Con el ingreso al siglo XX y el aumento de la demanda de caucho en Europa y Norteamérica, Arana se dejó de delicadezas, se cuestionó por qué pagar poco por la mano de obra si podía no pagar nada, y pasó a la sujeción desenfrenada de nativos. Las correrías consistían en la invasión de pueblos y comunidades, a donde llegaban los capataces y los muchachos de confianza, esto es decir, los muchachos de confianza referido a indígenas envilecidos o que mantenían algunas rencillas con los afectados. Estaban armados con fusiles y perros bravos para amedrentar justamente a la población nativa esclavizada. Lo que seguía era horrorosamente simple. Mataban a los que oponían resistencia, se llevaban a los que quedaban, y a las mujeres y a los niños. Así, niños y viejos no servían para extraer y transportar los rabos del Putumayo, así llamados, desde sus puntos de extracción hasta los 45 centros de acopio de esa mercadería. Soy el dueño de todo, pero nunca tengo nada. Yo soy el dueño de todo, pero nunca tengo nada. Yo hago la luz, hago el fuego, hago el viento y hago el agua. Yo soy el dueño de todo, pero nunca tengo nada. Manos a la madera le hacen hacer maravillas. Mis manos a la madera le hacen hacer maravillas. Yo soy quien tiembla el acero y quien echa la semilla. Mis manos a la madera le hacen hacer maravillas. Yo hago la silla y la mesa y no tengo ande sentarme. Yo hago la silla y la mesa y no tengo ande sentarme. Total si ya no me tengo ni el derecho de cansarme. Yo hago la silla y la mesa y no tengo ande sentarme. Yo hago el palacio y mis hijos duermen en ranchos de lata. Yo hago el palacio y mis hijos duermen en ranchos de lata. Soy martillo, hacha, tenaza, pinza
esa cuchara guasada. Yo soy el dueño de todo, pero nunca tengo nada. El día que yo me canse, van a arder las llamaradas. Dando comienzo a la ilustración musical correspondiente al programa del Día de la Fecha, lo hacíamos escuchando a Horacio Guaraní cantando su propio tema Yo soy el dueño de todo. Los que dirigían estas infamias que estamos refiriendo, a las que estamos refiriendo, eran tipos vestidos de blanco, impolutos, que enviaban a sus hijos a estudiar a Londres y que, mientras colmaban la selva amazónica de dolor y sangre con métodos de conquistador español del siglo XVII, daban forma a la absurda Belle Époque de la ciudad de Iquitos. Apenas un par de años después del inicio de las correrías, Arana se convirtió en alcalde de la ciudad, es decir, con su disfraz de empresario y de civilizador de fronteras, se hizo también del poder político. El boom del caucho significó aproximadamente el 9% de las exportaciones peruanas y a la vez la desaparición de al menos 30.000 compatriotas, aunque existen estudiosos que hablan de más del doble de esa cifra. La histórica marginación impide ser más acuciosos. Sin embargo, a la luz de los hechos, se puede llegar a creer que la muerte podía significar un alivio para quienes sufrieron su participación en la llamada economía gomera. Mientras los limeños vivían a plenitud la república aristocrática, en el Putumayo los esclavos debían cumplir con jornadas de trabajo inauditas, y si al final del día su bola de caucho no llegaba al peso esperado por los capataces, aquellos eran maltratados por haraganes y de inmediato castigados con látigos de cuero de vaca. Si persistían en su negligencia, quienes mandaban tenían a la mano al menos 10 maneras distintas de torturarlos, siempre públicas. De lo que se trataba era de amedrentar al resto, como el caso de la llamada la hamaca, que balanceaba el cuerpo de los infelices sobre una fogata. O los colocaban en cepos hasta dejarlos morir, o los crucificaban, o los ahogaban, o los desmembraban, brazos, orejas, sobre todo ojos, o ya puestos, si el patrón estaba eufórico, los decapitaban. Existía la libertad absoluta sobre el cuerpo de las mujeres, esto es, podían ser violadas como y cuando provocara. Si oponían resistencia, eran apaleadas y luego, entonces sí, ultrajadas. Mejor aún, si esto sucedía delante de sus familias. Pero realmente no había que llegar siempre a tanto, porque la extenuación acababa incluso con los más recios. Por último, siempre quedaban los balazos expeditivos o, si se trataba de grupos alzados, directamente la hoguera. Total, indios era lo que sobraban. Algunos nativos huían pese a las consecuencias que ello podía acarrear para sus familias y, claro, para ellos mismos, en el caso de que fuesen capturados nuevamente. En medio de tanta aberración, sin embargo, surgió un curaca que se convirtió en leyenda. No se sabe bien cuándo ocurrió, pero Sogalma, junto a varios hombres, llegó a secuestrar a algunos capataces. Se alzó en armas.
La rebelión, sin embargo, fue repelida con el apoyo del ejército. Los indios sublevados fueron recluidos en una inmensa maloca y ardieron en vida. La matanza es recordada como la quema de la maloca de Atenas. Y Sogalma pasó a representar una encarnación de Juan Santos Atahualpa, una nueva versión, decía, del mito de Incarri. A mí me llaman Peludo y he nacido en Bella Unión. Y he nacido en Bella Unión, soy uno de los que pudo meterle miedo al patrón. He venido caminando desde Artigas hasta acá, desde Artigas hasta acá, todo el camino gritando viva Sendiquiutá. Con mi china y mis gurises, sin maleta y desarmado, sin maleta y desarmado, yo vine aquí porque quise a mi Neide me ha mandado. Vine con otros 70 y el gobierno se asustó. Y el gobierno se asustó, vaya sacando la cuenta, no pregunte quién soy yo. No se asuste, compañero, si me ve mal entrazado. Si me ve mal entrazado, yo como usted soy obrero, no uso cuello almidonado. Apenas soy un cañero y he nacido en Bella Unión. Apenas soy un cañero y he nacido en Bella Unión. Cuente conmigo a parceros para la revolución. Alfredo Citarrosa cantaba su milonga, a la cual denominara milonga cañera. Paradójicamente, el mismo crecimiento de los negocios de Arana determinó su caída. Desde el inicio de sus operaciones había visto pasar 6 o 7 presidentes, todos ellos ocupados en asuntos muy lejanos, casi de otro país, en otro tiempo. Pero las noticias de sus malas artes y peores tratos comenzaban a flotar como la bruma de los ríos. Para blindarse de las posibles acusaciones y captar más liquidez, cotizó en la Bolsa de Londres, se asoció con capitales británicos y creó la Peruvian Amazon Rubber Company. Las primeras denuncias públicas las hizo ese mismo año de 1907 el periodista iquiteño Benjamín Saldaña Roca en los periódicos La Felpa y La Sanción. Llegaron a tener réplicas en la ciudad de Lima, terminaron en un informe judicial de 3.000 páginas y en 230 órdenes de detención que jamás se cumplieron. Saldaña Roca, quien había sido héroe de la guerra con Chile, la guerra
del Pacífico, tuvo que vivir desde entonces a salto de mata por temor a la venganza de Arana. En 1909, el ingeniero estadounidense Walter Hardenberg, que viajaba ofreciendo sus servicios y terminó siendo secuestrado tras ser testigo de las atrocidades contra nativos y empresarios colombianos, publicó un libro de título elocuente, cuyo título, valga la redundancia, era Putumayo, The Devil Paradise, es decir, el paraíso del diablo. Esto dio inicio a una campaña de cierta prensa inglesa que provocó que más de un lord levantara la ceja, en especial los miembros de la célebre sociedad antiesclavista. Y no era para menos. Sí se tenían en cuenta sus espantosas revelaciones. Entonces, los ingleses, alegando que capitales nacionales estaban involucrados y con el argumento adicional de que la Casa Arana había contratado 200 capataces de Barbados, entonces una colonia británica, mandaron investigar a un experto, Sir Roger Casement. Casement, quien ya había evidenciado un genocidio análogo en el Congo belga bajo el reinado de Leopoldo II, investigó apasionadamente el tema y confrontó al mismo Julio César Arana. El resultado de sus investigaciones se conoce como Libro Azul Británico, Informe y otras cartas sobre las atrocidades en el Putumayo. Ese fue el verdadero principio del fin. Arana fue citado al Parlamento británico en 1913 y pese a que urdió una campaña mediática para salvar su imagen pública, los ingleses se encargaron de propalar en el mundo entero las atrocidades en la Amazonia, retiraron sus capitales y por último se llevaron 70.000 semillas de Hevea brasilensis, que es el nombre científico, la taxonomía científica del árbol del caucho, para plantarlas en sus propias colonias. Para 1914, con el inicio de la Gran Guerra, así la Primera Guerra Mundial, la demanda de caucho se disparó, pero entonces ya producían más caucho en el sudeste asiático que en Sudamérica. 2 años después, Casement, acusado de traición a la patria por buscar la independencia de su natal Irlanda, con apoyo de Alemania en pleno conflicto, murió ahorcado en prisión. Su vida y esfuerzos inspiraron la novela El sueño del Celta, de Mario Vargas Llosa. Saldaña Roca, Hardenberg, Casement y el Parlamento británico fueron quienes frenaron la barbarie, no la opinión pública ni la clase política peruanas. Surco abierto, sueño largo, tierra roja y malezal, mandiocal, yerba y olvido misionero por demás. Te conozco desde siempre y aunque no entiendas mi andar, el grito que Dios me ha dado pa' tu silencio será. Surco abierto, sueño largo, tierra roja y malezal, machetazos de miseria repartida en el jornal. Bracero, miseria, tristeza en los ojos y el hueso. ¿Pa' qué me sirve la vida? ¿Pa' qué me sirve la muerte? ¿Pa' qué me sirve ser hombre y no verte, bracero de la tristeza?
en el mundo donde todo es verde, donde todo es bello, donde rugen las aguas, donde besa el aire, donde nace el cielo, donde reina el plumaje y exhalan las flores perfumes eternos. Hay un pago en el mundo donde llora el hombre con sabor a hiel. Hay un pago en el mundo misionero, macho, chipa y tereré, donde ley es trabajo y quien se hincha de abajo revienta de pie. Surco abierto, sueño largo, tierra roja y malezal, mandiocal, yerba y olvido, misionero por demás. Hay un pago en el mundo donde todo es verde, donde todo es bello, donde rugen las aguas, donde besa el aire, donde nace el cielo, donde reina el plumaje y exhalan las flores perfumes eternos. Hay un pago en el mundo donde llora el hombre con sabor a hiel. Hay un pago en el mundo misionero, macho, chipa y tereré, donde ley es trabajo y quien se hincha de abajo revienta de pie. José Larralde interpretaba su tema Yerba y Olvido, incluido en su álbum Cimarrón y Tabaco, de la década del 70. Como era de esperar, Arana y los demás varones no se retiraron de inmediato. Entre 1922 y 1928, los años en que el Tratado Salomón-Lozano, que demarcaba la frontera con Colombia, se mantuvo en secreto, explotaron todo el caucho que pudieron y en desbandada iniciaron un ciclo de migración forzada de nativos, trayéndolos de la frontera para que se dedicaran a labores agropecuarias. Este éxodo fue lo último que necesitaba la cultura amazónica para terminar de sufrir. Pueblos enteros desaparecieron, víctimas del maltrato y enfermedades como la viruela, el sarampión y la pena. Con el fin del oncenio de Leguía, es decir, los 11 años de poder a manos de Leguía, Arana se retiró de la vida pública sin jamás sufrir cárcel alguna ni tampoco punición alguna. Murió a los 88 años en su casa de Magdalena, en Lima, y una calle principal de la ciudad de Iquitos lleva su nombre. En su magnífico libro La vida en común, Tzvetan Todorov señalaba: tal vez el hombre vive en primer lugar en su propio cuerpo, pero solo comienza a existir por la mirada del otro. Sin existencia, la vida se apaga. Un holocausto como el ocurrido en la Amazonia hace apenas un siglo, decía Todorov, no se hubiera dado si el país simplemente hubiera entendido la selva
como parte de su territorio y a sus habitantes ya ni siquiera como compatriotas, sino como seres humanos. Lo cierto, sigue diciendo Todorov, es que se trata aún de un escándalo invisibilizado que apenas merece unas líneas, si acaso eso, en los libros escolares de historia. Tanto el documental de Wilston Martínez, concluye Todorov, como la muestra del LUM son una forma de recordarlo, de tenerlo presente, de no quitárnoslo de la memoria, para que no haya otro boom del caucho ni tampoco otro baguazo. En 2012, ya en este siglo, Juan Manuel Santos pidió perdón a los pueblos amazónicos por las atrocidades cometidas durante la era del caucho ante la pasividad del gobierno colombiano. La explotación de las gomas silvestres afectó a la mayoría de los pueblos indígenas asentados en la Amazonia, aunque de maneras distintas. En las zonas donde existían las gomas silvestres se dieron dos procesos diferentes. Uno fue limpiar el área de población indígena, exterminarla mediante bandas armadas por los patrones, para luego, mediante sus propios trabajadores, dedicarse a la recolección de las gomas. El otro fue enganchar a la población mediante el sistema de habilitación que creaba deudas impagables en los habilitados, que eran transmitidas, como ya fue expresado, de padres a hijos. En las zonas donde no existían gomas silvestres, los patrones, de manera forzada o con acuerdos amañados, reclutaban población indígena para trasladarla hacia las zonas de producción. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Ayer vi a un hombre mirando el sol que salía. Ayer vi a un hombre mirando el sol que salía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. Ay, los ciegos viven sin ver cuando sale el sol, cuando sale el sol, cuando sale el sol. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. ¿Quién les dirá cuando crezcan que los hombres no son niños, que no lo son, que no lo son, que no lo son? Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan.
Daniel Viglietti cantaba de su propia autoría: me matan si no trabajo. La limpieza de zonas de asentamiento para luego dedicarlas a la explotación de las gomas fue una práctica común en los lugares donde existían árboles de caucho, una especie que no se sangra en pie como la siringa o jeve, es decir, la Hevea brasiliensis, sino que después de que el árbol ha sido talado. A confesión de partes, relevo de pruebas, reza un viejo adagio legal, y a él nos remitimos en este momento para citar ejemplos. 40 años más tarde de la muerte de Carlos Fermín Fitzgerald, o Fitzgerald, cauchero peruano de origen norteamericano que operó entre el Urubamba, Cusco y Madre de Dios, Zacarías Valdés, que trabajó con él, escribió un libro alabando sus proezas. En este texto se encuentran pasajes en los que Valdés relata, con soltura y orgullo por la labor cumplida, una serie de enfrentamientos con mashcos, para decirlo mejor, personas del pueblo Arangbut. Escribe Valdés: tuvimos media hora de fiero combate e infligimos numerosas bajas a los salvajes que tuvieron que retirarse ante la enérgica actitud de nuestros combatientes. En el río Colorado, llamado Carene en lengua Arakmbut, tuvieron lugar nuevos combates que obligaron a los indígenas a refugiarse en los afluentes del Manu. En una de estas expediciones, organizada para castigar a los indios, Fitzcarraldo embarcó 800 personas en numerosas canoas. Antes de llegar al caserío, bajaron a tierra y comenzaron una marcha por el monte con el objeto de rodear el asentamiento de los indígenas. Hecho esto, una descarga cerrada dio inicio a la masacre de los asaltantes apertrechados con carabinas Winchester y Remington, según relata Valdés. Las incursiones posteriores ni siquiera tuvieron carácter punitivo, sino simplemente de limpieza del área. Se atacaron caseríos indígenas durante la noche, mientras la gente dormía, en los cuales se masacró justamente a la gente y se capturaron niños. Indica Valdés que luego de uno de estos ataques, Fitzcarraldo plantó la bandera peruana y bautizó el río acabado de descubrir con el nombre de Colorado, debido a que sus aguas turbias traían color rojo. Otra versión señala que el color era consecuencia de la sangre de los indígenas asesinados. En su diario de viaje, escrito en 1897, el sacerdote franciscano Gabriel Sala relata los hechos más saltantes de la travesía que él realizó en compañía de Carlos Fermín Fitzgerald o Fitzgerald por los ríos Pichis, Achitea y Alto Ucayali. El misionero contrasta, sin ninguna actitud crítica ni menos indignación, los lujos, el buen orden del servicio y lo variado y exquisito de los manjares y licores, de la atención que se le brindan en el vapor Bermúdez, con lo que sucedía afuera de este, donde los colonos se rifaban una muchacha india o pagaban sus deudas con otra de buenas formas, mientras los marineros y gente de tercera, como una peste de langostas, dice Sala, rebuscaban las casas de los indígenas, llevándose lo que encontraban, sin cuidarse del dueño de la chacra que los estaba viendo.
En un momento de su diario, Sala critica la hipocresía de la gente, expresando: todos claman en contra del negocio de venta de carne humana que se hace por estas tierras, pero desde la primera autoridad hasta el último chacarero o comerciante desean tener un chunchito o una chunchita para su servicio, y si no lo tienen, no dejan de pedirlo a cualquiera que se meta a la chunchada o que vaya de correría, y una vez que lo consiguen, se lo agradecen muy bien y le pagan. Al hombre del mameluco, al que inventó la alegría, al de las manos de fierro, al de la cara blandita, le descubrí su secreto, le vi que lloraba un día, vi que sudaba de bueno, y de bueno no comía. El hombre del mameluco pide la hierba que alivia, la encontrará si la busca, rebelde y recién nacida, en la almohada de su hijo, en el tierno mediodía, en la página olvidada. Mi tierra vale mi vida. Son muchas camisas blancas que avanzan por la avenida, llevando un mundo de piedras como cerro que camina. Y el cerro quiere crecer, se le suman las camisas y se le suman las ansias de la América Latina. Y de pronto lo esperado, algo azul trepa a la cima, son todos los mamelucos que corren como la brisa y salen de todas partes, y se acaba la mentira y van o mueren cantando, cada cual casa su vida. Y que se mueran los lobos, los que siempre se decían el peso lo arregla todo. Que se mueran los que mataban sin culpa al chico de la camisa y exprimían al obrero, dejándolo seco en vida. Que se mueran, que se mueran, que se mueran, que se mueran, que se mueran. Por Dios, que se mueran. Escuchamos El hombre del mameluco, un tema del sabalero José Carvajal, en la interpretación de Los Olimareños. Gabriel Sala, misionero franciscano, no denunció ninguno de estos hechos ante las autoridades peruanas y simplemente se limitó a escribirlas en su diario como si se tratase de sucesos normales. La actitud del Estado, a su vez, no fue transparente, del Estado peruano hablo, y decidida para castigar a los autores de estos crímenes. Al inicio de las denuncias, fue ciegamente defensiva, negándose justamente a hurgar, a investigar, a escudriñar las graves imputaciones contra los caucheros y brindando escaso apoyo al juez titular de la
investigación de los hechos, llamado Carlos Valcárcel. Valcárcel fue amenazado por Arana y otros caucheros que controlaban el poder político y económico en Iquitos, porque no tuvo reparos en denunciar los crímenes de los caucheros y la hipocresía de los funcionarios, como se evidencia en el siguiente párrafo, y cito: pero la culpa de que en el extranjero se haya hecho confusión entre los procedimientos de funcionarios degradados y los del país en general, la tenemos nosotros mismos, porque no ha habido entereza bastante para denunciar a esos funcionarios, porque no hemos tenido valor moral suficiente para decir que el Perú no se hace solidario con unos cuantos empleados públicos que han traficado con el honor de su patria, porque no hemos dicho que ha sido posible que se cometan en el Putumayo los crímenes más estupendos que registran los anales de la criminalidad, porque unos cuantos individuos que han desempeñado funciones públicas ocultaron esos crímenes desde que principiaron a perpetrarse, prestándose a ser cómplices o encubridores, porque no hemos querido decir que hemos tenido hasta ministros de Estado, abogados de los asesinos del Putumayo, que han empleado su influencia en el gobierno en beneficio de esos asesinos, y porque no se ha mandado a presidio a todos esos funcionarios tan criminales como los más del Putumayo. Esto decía Valcárcel, el juez, allá por 1916. Para entender mejor la actitud del Estado, hay que decir que solo intervino a causa de la presión internacional, ya que la empresa Julio César y Hermanos había sido convertida en 1907 en empresa británica y registrada en Londres. Esta medida fue una estrategia de Julio César Arana, su gerente, para, por un lado, captar nuevos capitales en el país, que en ese tiempo era el principal comprador de caucho amazónico, esto es Inglaterra, y por otro, dejar a salvo sus intereses en una zona que estaba en disputa entre los estados de Colombia y Perú. Cualquiera que fuese el resultado de las negociaciones fronterizas, los intereses de Arana quedarían a salvo, ya que su empresa era británica. Sin embargo, el desarrollo de los acontecimientos no fue como el mismo Arana los esperaba, ya que, a raíz de las denuncias, el Parlamento inglés se vio obligado a intervenir, ordenando una investigación, precisamente porque se trataba de una empresa británica. La Iglesia Católica, digámoslo, recién tomó algunas medidas en 1912, cuando el escándalo había tomado proporciones internacionales, a raíz de las denuncias en Londres de las atrocidades cometidas contra los indígenas en la zona de explotación del caucho. Primero fue con la publicación de la encíclica de Pío X, Lacrimabilis Statu Indorum, en las que se refiere a las condiciones inhumanas a que están sometidos los indígenas de América del Sur, pero no menciona ni a los caucheros ni al trato que estos daban a los indígenas, especialmente en la zona del río Putumayo. Con posterioridad, el Vaticano envió a un sacerdote para que
averiguase sobre la situación de los indígenas también en América del Sur y finalmente estableció una misión en La Chorrera, en el río Igaraparaná, actualmente territorio de Colombia, para atender a los indígenas infieles. Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Me miró con ojos tristes y nada me respondió. Mi abuelo murió en los montes, sin rezos ni confesión, y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Otro día yo pregunté, padre, ¿qué sabe de Dios? Me miró con ojos tristes y nada me respondió. Mi padre murió en las minas, sin rezos ni confesión, colores de sangre minera tiene el oro del patrón. Mi hermano vive en los montes y no conoce la flor, sudor, serpiente y malaria es vida del leñador. Y que nadie le pregunte si sabe dónde está Dios, por su casa no ha pasado tan distinguido señor. Yo canto por los caminos y cuando estoy en prisión oigo la voz del pueblo que canta mejor que yo. Hay una cosa en la vida más importante que Dios, y es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor. Que Dios ayuda a los pobres, tal vez sí o tal vez no, pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón. Jorge Tafrune nos traía una obra de Atahualpa Yupanqui, Preguntitas sobre Dios. Hemos querido traer hoy en este programa este testimonio reducido a lo que el espacio del programa puede ofrecernos en cuanto a tiempo, respecto de la masacre del Putumayo, una más dentro del periodo de lo que fue la explotación cauchera, que viene a engarzar, cito de memoria, como lo dije al comienzo del programa, la masacre de las bananeras en Centroamérica, la expoliación y la explotación de la forestal en Argentina, la explotación y la matanza de mineros en Bolivia por la rosca boliviana constituida por Hochschild, Patiño y Aramayo, la explotación en el norte de Uruguay, en Bella Unión, como cantaba Citarrosa, de los cañeros, o de los arroceros en el este de Uruguay, todo, y podría seguir con las citas, no quiero detenerme aquí, todo producto de lo que es el capitalismo en sí.
Por eso cuando este imbécil que tenemos en Balcarce 50 habla del capitalismo y las vidas que salvó, bueno, de un imbécil no se puede esperar otra cosa que una imbecilidad. Estas cosas las omite, porque la escuela que lo sustenta, esta misma que le dio ese payasesco título doctor honoris causa, defienden lo indefendible y no tienen ética, como no la tiene el capitalismo. Con esto nos vamos a despedir, si Dios quiere, hasta el próximo martes, cuando pongamos en el aire un nuevo capítulo de Yo nací en este país, un espacio en donde pretendemos que la memoria no descanse, sin antes aclarar, honestidad intelectual mediante, que para el presente informe nos hemos basado en un texto de Alberto Chirif y Juan Carlos Ruiz Molleda, titulado Una comisión de la verdad debe investigar qué pasó con los pueblos indígenas en la etapa del caucho. Patria o muerte, venceremos más que nunca. La consigna será hasta el próximo martes. Gracias por su atención. A pasarla lo mejor posible. Chao.